Bienvenidos de nuevo, amigos. Gracias por acompañarme en otro encuentro increíble. Espero que estén todos bien y se sientan en paz hoy. La historia de hoy viene de una mujer llamada Fiona Radcliffe, una enfermera jubilada que vive en lo profundo de las montañas Blue Ridge. Lo que le sucedió el otoño pasado es algo que pocas personas creerían hasta que lo escuchen por sí mismas. Así que adelante, pónganse cómodos, quizás sírvanse una bebida caliente, y comencemos. La dueña, Radcliffe, había pasado la mayor parte de su vida ayudando a los demás. Enfermera de profesión y esposa por más de 40 años, conocía el valor de la fortaleza silenciosa, pero después del fallecimiento de su esposo en el invierno de 2018, Fiona necesitaba más que solo paz. Necesitaba distancia. La encontró en una pequeña cabaña desgastada enclavada en lo profundo de las montañas Blue Ridge de Carolina del Norte. Sin vecinos en kilómetros a la redonda, solo árboles, senderos sinuosos y algún que otro ciervo que pasaba. No era glamoroso. No era conveniente, pero era justo lo que necesitaba. Las mañanas eran lentas y constantes. Tomaba un café en el porche, observando la niebla deslizarse entre los pinos. Pasaba las tardes cuidando su huerto de hierbas o leyendo libros viejos junto al fuego. Era una vida sencilla, pero llena de esa tranquilidad que la mayoría de la gente olvida que echa de menos. Pero Fiona siempre tenía la sensación de que no estaba realmente sola allí. De vez en cuando, una rama se quebraba demasiado cerca, oía suaves pasos más allá de la arboleda. Lo atribuía a la fauna, tal vez un oso curioso o un alce que pasaba. Pero en el fondo, Fiona sospechaba que algo más vivía en esos bosques. Algo observando, esperando. Una noche de finales de otoño, el cielo se oscureció y una feroz tormenta eléctrica se abalanzó sobre las montañas. La lluvia golpeaba con fuerza el techo de hojalata de la cabaña de Fiona y el viento sacudía las ventanas como un espíritu furioso. Fiona se sentó tranquila junto al fuego, el rugido de la tormenta llenando el silencio. Entonces, justo cuando estaba a punto de acostarse, lo oyó. Un golpe sordo y antinatural afuera. No era el sonido de ramas cayendo ni de animales corriendo. Era algo diferente, algo profundo y bajo. Momentos después, un extraño grito gutural resonó por el bosque. El corazón de Fiona se aceleró. Quería convencerse de que solo era un oso o un animal atrapado, pero algo en su interior le decía que lo comprobara. Envolviéndose los hombros con un grueso chal, cogió la vieja linterna de la encimera de la cocina. La tormenta seguía azotando cuando salió, la fría lluvia le quemaba la cara. Sus botas se hundieron ligeramente en la tierra blanda mientras se acercaba al ruido. Cada paso estaba lleno de miedo y determinación. Fuera lo que fuese que hubiera ahí fuera, necesitaba ayuda. Y Fiona no iba a darse la vuelta. Mientras Fiona avanzaba con cautela por el claro empapado por la lluvia cerca de su leñera, el suave resplandor de la linterna reveló algo que nunca imaginó que vería en su vida. Allí, medio escondida entre la maleza, yacía una criatura enorme, de más de 2 metros de altura, cubierta de un espeso pelaje oscuro. Su poderoso cuerpo estaba torpemente retorcido, con una pierna doblada en un ángulo extraño, y la sangre manaba de una profunda herida en el muslo. Fiona se quedó sin aliento. Había oído historias, leyendas sobre estos seres, pero ver uno de cerca, vulnerable y herido, era algo completamente distinto. La criatura jadeaba con dificultad, con los ojos abiertos y llenos de dolor. A pesar del miedo, su instinto de enfermera se impuso. Respiró lenta y pausadamente para calmarse. No era un enemigo. Estaba herido, indefenso. Sabía lo que significaba sufrir. Hablando en voz baja, se acercó, con cuidado de no asustarlo. La criatura la observaba, pero no atacó. En cambio, había una extraña tristeza en sus ojos, casi suplicante. Con manos temblorosas, Fiona extendió la mano y le tocó suavemente el brazo. La criatura se estremeció, pero no se apartó. Susurró palabras de consuelo, preparándose para lo que sabía que sería una larga noche. Las manos de Fiona se movían con cuidado, firmes a pesar de los latidos de su corazón. Sabía que tenía que actuar con rapidez. Dentro de su cabaña, reunió los suministros que guardaba para emergencias: vendas, alcohol isopropílico y un frasco de savia natural hecha con hierbas que cultivaba en su jardín. Volviendo junto a la criatura, dejó la linterna con cuidado para que la luz no la cegara. Pudo ver que el profundo corte en su pata estaba sucio e hinchado, probablemente causándole un intenso dolor. Hablando en voz baja y tranquilizadora,
Fiona empapó un paño en alcohol y limpió la herida con cuidado. El pie grande emitió un gruñido bajo y se estremeció, pero no se apartó. En cambio, se quedó quieto, como si confiara en ella. A continuación, aplicó el ungüento, extendiéndolo con cuidado sobre la carne viva. La respiración de la criatura se hizo más lenta y sus ojos, antes desorbitados por el dolor, comenzaron a suavizarse. Fiona vendó la herida, teniendo especial cuidado de no restringir demasiado el movimiento. Aunque no comprendía la naturaleza completa de este ser, algo en el momento le resultó familiar, como atender a un viejo amigo. Durante la hora siguiente, mientras la tormenta rugía afuera, ambos permanecieron juntos en silencio. Fiona hablaba en voz baja, contando historias de su esposo y la paz que había encontrado en las montañas. La criatura escuchaba, o eso parecía, con el pecho subiendo y bajando a un ritmo constante. Esa noche se forjó un vínculo silencioso, nacido de la compasión, la confianza y el poder sanador de la bondad. Fiona permaneció junto a la criatura durante la larga y agitada noche. Encendió una pequeña fogata afuera de su cabaña, cuyo cálido resplandor se reflejaba en las oscuras sombras de los árboles. Pie Grande yacía cerca, respirando lenta pero irregularmente, y de vez en cuando se movía ligeramente, buscando consuelo a pesar del dolor. Con el paso de las horas, Fiona se dio cuenta de que no estaban solos. Desde más allá del bosque llegaban suaves crujidos, ramas moviéndose, hojas crujiendo levemente bajo pasos pesados. La noche estaba llena de susurros silenciosos, como si algo grande se moviera fuera de la vista. A veces, el corazón le daba un vuelco, pero se recordó a sí misma que el bosque era el hogar de muchas criaturas. Aún así, había algo diferente en esa sensación, una presencia observándolos desde la oscuridad. En una ocasión, Pie Grande emitió un gruñido bajo y profundo. No era furioso ni amenazante, sino firme, como una señal. Después, los ruidos del bosque parecieron detenerse, como si los observadores hubieran reconocido algo importante. Fiona se ajustó el chal a los hombros y se sentó en una silla de madera en el porche. El fuego crepitaba suavemente a su lado, emitiendo una calidez reconfortante. El cansancio le tiraba de los párpados, pero se mantuvo alerta un poco más. Finalmente, el ritmo constante de la lluvia, el suave crepitar del fuego y la respiración pausada de la criatura la arrullaron en un sueño tranquilo. En el porche, bajo el vasto cielo nocturno, Fiona dormitó plácidamente, aún rodeada de ojos invisibles. Mientras la primera luz del amanecer se filtraba a través del denso follaje, Fiona se despertó lentamente de su sueño en el porche. La tormenta había pasado, dejando el bosque fresco y tranquilo con solo el suave goteo de las gotas de lluvia cayendo de las hojas. Se estiró y bostezó, luego se levantó y se dirigió a la puerta principal. Al abrirla, el aire matutino era fresco y puro, con aroma a pino y tierra húmeda. Pero lo que la cautivó no fue la paz del bosque. Fue lo que se alzaba ante ella. Allí, rodeando su cabaña en un círculo perfecto, había 50 figuras imponentes, enormes, cubiertas de espeso pelo oscuro, y más altas que cualquier hombre que hubiera visto jamás. Eran pies grandes, reales, inconfundibles y silenciosos. El corazón de Fiona latía con fuerza, pero no sentía miedo. Las criaturas estaban tranquilas, con la mirada firme y pensativa mientras la observaban. No había ira ni amenaza en su postura, solo una atención silenciosa e intensa, como si fueran guardianes del bosque vigilando algo preciado. Podía ver machos, hembras, incluso crías, cada una con una presencia única. La luz de la mañana brillaba en su espeso pelaje, haciendo que sus ojos parecieran brillar con una sabiduría sobrenatural. Por un momento, Fiona simplemente se quedó allí, abrumada, pero extrañamente reconfortada. Estos seres no habían venido a hacer daño, sino a comunicarse, aunque no con palabras, sino con el peso de su presencia. El bosque le había revelado su secreto más profundo, y comprendió que su vida nunca volvería a ser la misma. Del silencioso círculo de imponentes pies grandes, una figura avanzó lentamente. A diferencia de los demás, su pelaje no era oscuro, sino de un blanco impactante, como la nieve recién caída. Se movía con serena autoridad, con una mirada profunda y sabia. Un anciano entre los suyos. Fiona observó, conteniendo la respiración, como el pie grande herido que había cuidado se ponía de pie con dificultad. Aunque todavía estaba visiblemente herido, ahora estaba firme, apoyándose ligeramente en el anciano. Juntos, se acercaron a la puerta de la cabaña. Los dos gigantes intercambiaron una serie de gestos lentos y deliberados.
Su comunicación fue muda, pero clara. Suaves golpecitos en el pecho, cuidadosos movimientos de las manos y sutiles asentimientos. Era un lenguaje que Fiona solo podía adivinar, pero que tenía significado. Respeto, gratitud, tal vez incluso perdón. Entonces, ambos dirigieron toda su atención a Fiona. Los ojos del anciano se encontraron con los de ella, serenos y profundos, casi como si no solo la mirara en su cuerpo, sino en su alma. El pie grande herido emitió un suave gruñido y la miró con algo que se sentía como confianza. Fiona sintió una extraña calidez inundar su pecho, una conexión que iba más allá del miedo o la maravilla. Ya no era solo una extraña, formaba parte de algo mucho más grande. El anciano hizo un último gesto lento, un asentimiento y una suave reverencia antes de regresar al círculo. Los demás pies grandes se movieron, cerrando filas alrededor de sus líderes, con la mirada fija en Fiona. En ese momento, las palabras se sintieron innecesarias. El mensaje era claro. Fiona había sido aceptada. El círculo de pies grandes comenzó a moverse con movimientos lentos y deliberados. Para Fiona, parecía una ceremonia silenciosa, un antiguo ritual realizado sin palabras, pero con un profundo significado. Una a una, las criaturas comenzaron a golpearse el pecho con las palmas abiertas. Un suave golpeteo resonó en el aire quieto de la mañana. Gruñidos bajos y suaves surgían de sus gargantas, como un lenguaje que solo ellos entendían. Sus cabezas se hundían entre sutiles ramas, reconociéndose mutuamente y reconociéndose el momento compartido. Fiona observaba atentamente, con el corazón henchido de asombro y respeto. Esto no era una amenaza, era gratitud. El pie grande herido, que había permanecido a su lado, dio un paso al frente y la señaló suavemente, luego señaló lentamente hacia el bosque más allá de la cabaña. Era como si dijera, gracias por curarme, por cuidarnos, por vernos. A su alrededor, los demás pies grandes parecían hacerse eco de ese mensaje con su presencia firme y serena. Fiona sintió que las lágrimas le picaban en las comisuras de los ojos. Allí, en el silencio del bosque, estaba siendo aceptada en algo misterioso y profundo, un vínculo que trascendía las fronteras entre lo humano y lo animal. No hacían falta palabras. La ceremonia hablaba con más fuerza que cualquier voz. A medida que el círculo comenzaba a disolverse lentamente, algunos de los pies grandes más jóvenes dieron un paso al frente. En sus grandes manos, llevaban regalos sencillos pero hermosos, piezas de madera tallada, plumas cuidadosamente arrancadas de aves desconocidas y piedras lisas y pulidas que reflejaban la luz de la mañana. Una a una, depositaron estas ofrendas con delicadeza en el porche de Fiona, en un discreto gesto de agradecimiento y respeto. No había prisa ni ruido, solo una apacible sensación de conexión. Fiona observaba con asombro, sintiendo una calidez que le recorría el pecho. Estos regalos eran más que simples objetos. Eran símbolos, símbolos de aceptación, de protección, de una nueva relación forjada en el corazón de la naturaleza. Entonces comprendió que ya no estaba sola. El bosque había decidido cuidarla como ella había cuidado de uno de los suyos. Mientras el último pie grande desaparecía entre los árboles, Fiona permaneció en silencio en su porche, abrazando los pequeños tesoros. Su vida había cambiado para siempre. No con palabras ni ruido, sino con silenciosa comprensión. Pasaron las semanas, y Fiona nunca volvió a ver a los pies grandes. El bosque que rodeaba su cabaña parecía diferente ahora, con una nueva vida. Los animales que veía a menudo se movían en silencio, casi con respeto, como si también supieran que ella formaba parte de algo invisible. Los pájaros cantaban con más suavidad y los ciervos pastaban más cerca que antes. El bosque se sentía más tranquilo, más pacífico. Fiona llevaba consigo esa sensación de conexión cada día. Compartió su historia solo con unos pocos amigos de confianza, personas que la conocían lo suficiente como para escucharla sin juzgarla. La mayoría no creería semejante historia, y eso estaba bien. Fiona no contaba su historia buscando aprobación ni fama. La contaba porque era verdad. Su vida había cambiado de maneras que no podía explicar del todo. Encontró una paz más profunda, la tranquilidad de saber que el mundo albergaba misterios más allá de lo que los ojos podían ver. Y aunque los pies grandes permanecían ocultos, Fiona sentía su presencia cercana, observándola, protegiéndola y recordándole que la bondad y la valentía podían tender puentes donde parecía imposible. Su cabaña en las montañas Blue Ridge ya no era solo un hogar. Era un lugar sagrado donde dos mundos se encontraban,
y donde un simple acto de sanación había creado un vínculo que duraría toda la vida. Fiona solía sentarse en su porche en las tranquilas tardes, viendo cómo el sol se ponía tras los árboles. Pensaba en esa noche, en la tormenta, en la criatura herida y en el círculo silencioso que había llegado a su puerta. Ayudé a una criatura que sufría, se decía en voz baja, y me dieron su confianza. Eso es más de lo que la mayoría de los humanos ofrecen. El recuerdo la llenaba de una suave calidez, un recordatorio de que la bondad podía cruzar cualquier frontera entre especies, entre mundos. A veces, cuando el viento mecía las ramas en el punto justo, sentía una suave brisa rozándola, trayendo un susurro de algo invisible. Era como si el bosque y sus misteriosos guardianes todavía estuvieran allí, cuidándola, recordándole a Fiona que nunca estaba realmente sola. Y en ese momento de paz, sonrió, agradecida por el regalo inesperado que le había sido otorgado.